Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Visión Empresaria aquí por Radio Conexión Abierta. Hoy vamos a hablar mucho sobre minería, más que nada. La importancia de la minería siempre para un país como la Argentina, un posicionamiento que la minería nacional pareciera no terminar de tener nunca o no terminar de alcanzar nunca. Sí su importancia. Eso nadie puede dudar de la importancia de la minería, lo que hay logros obviamente según pasan los años, pero también existen otras situaciones, muchas veces comentada por quien les habla, referido a muchas cuestiones. A veces las cuestiones tienen que ver con la comunicación, con la falta de visión de actores principales de la minería. A veces tiene que ver con que vemos a actores de la minería actuar como si fuesen políticos. Algunos no saben diferenciar, hablo del pueblo en general, a veces entre las actitudes de un empresario minero y de un político de raza criolla. Y eso le hace mucho daño, obviamente, al sector minero nacional y también, obviamente, a lo que es la industria en sí, ¿no? El desarrollo de la misma, quiero decir. Hay cuestiones que llaman estuvo calladito. Esas cosas a mí no me gustan. No me gustan para nada. Entonces, si bien este no es mi programa político, digo, tenemos que hacer estas cosas porque vamos a rozar lo político con el invitado del día justamente por hablar de minería. La minería siempre está vinculante a todo lo que es precisamente lo político. Pero lamentablemente, la soberbia muchas veces de los representantes de empresas que parecen siempre que no son siempre la minería en sí, pero parece que son la minería en sí, la cabeza de serie, insisto, muchas veces están contaminados de los mismos vicios de los políticos y por eso tenemos una siempre minería que está desconfiada de la gente. Ellos van a decir, no, en estas cosas hicimos y ahora está mejor. ¿Mejor de qué? Yo te hago una encuesta, te tumbo todo eso de qué piensa la gente sobre la minería. Pero bueno, de eso y de mucho más vamos a hablar con nuestro invitado del día precisamente. Así que antes tengo algo para contarle porque llegamos a vos gracias a Finaer, el mejor aliado de tu inmobiliaria para que realices tus operaciones de alquiler con el respaldo de la garantía más confiable de la Argentina. Por eso, tus alquileres siempre con Finaer. Visita www.finaersa.com.ar y ya sabes que estamos hablando de la empresa número 1 en garantías de alquiler. Y Finaer tiene el gusto de presentar todos mis invitados, así que le damos justamente la bienvenida al doctor Fabio Casarín. Fabio, muy buenos días, bienvenido a Visión Empresaria. No es un programa político, pero hoy tenemos que rozar lo político por todas las situaciones, por las declaraciones y por todos los que se les cae el kiosco que están muy, pero muy preocupados como nunca, claro. Si ganaba el kirchnerismo estaban pero felices y destapando champán todos los días. Lamentablemente ahora van a tener que laburar. Hasta tienen que laburar para tapar lo que afanaron, por supuesto. Es un laburo, también una tarea. Pero así están las cosas. Fabio, muy buenos días. Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. La verdad que he estado varias veces en este programa. Siempre te agradezco, digamos, que me convoques por hablar de estos temas que tienen que ver con la minería, recursos naturales. Totalmente. Y vos hablabas, bueno, de que lo político lo roza, ¿no? Y la verdad que lo roza mucho. Demasiado. El tema minería y recursos naturales, porque cuando hablamos de estos temas son esencialmente políticos. Totalmente. Si no hay política de hidrocarburos, si no hay política minera, las cosas no funcionan. O sea que cuando esto no existe o no se le da la importancia que tiene, y de hecho ha pasado desde los últimos años, ya hace 10 años o más prácticamente con la minería, y vemos que hay un deterioro y un desaprovechamiento de este recurso esencial para el país. Ahora, cuando vos hablas con algunos actores de la minería, te dicen que estamos mejor. ¿Es así realmente, Fabio? ¿Vos tenés esa percepción también? Yo creo que es un sofisma eso de que estamos mejor, ¿no es listo. cierto? ¿Por qué? Porque vos podés decir, si vos estás muy mal y decís, bueno, pasó algo y mejoré un poco, eso no significa estar mejor. Estar mejor es realmente aprovechar los recursos que vos tenés de la mejor forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué llaman estar mejor? Porque apareció el tema del litio, hay inversiones, sobre todo en las provincias del NOA, con el litio.
el año pasado entró en producción un proyecto nuevo, a los 2 que ya había, va a entrar otro este año y en los próximos años va a haber más. Ahora, esto es por una cuestión coyuntural con lo del litio. O sea, nos salva la naturaleza, digamos. Sí, pero la Por decirlo así. naturaleza en los otros minerales metalíferos, como por ejemplo el oro, y plata. el cobre, la plata, vemos que durante todos estos últimos años no se ha abierto ningún proyecto minero nuevo. Y mirá que lo anticipamos eso, ¿eh? Fuimos diciendo en los sucesivos programas justamente de Visión Empresaria, inclusive en otra radio donde comenzó Visión Empresaria, y al final pasó nomás. O sea, no, por más que, viste, esto es como cuando le aconsejas a alguien, como la persona, a ver, si no lo internaliza, es como que está escuchando pajaritos que pasan y nada más. O sea, no, así sea el abuelo, el padre, la madre o quien sea. La persona lo tiene que internalizar, si no, no lo puede aplicar. ¿Se entiende lo que digo? No, totalmente. O sea que esto de estamos mejor es un relativismo, Es un relativismo. digamos como vos lo mires. Porque vos recién que mencionabas estadísticas de la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, si miramos las estadísticas mineras, en el año 2012 llegamos a exportar por 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Año 2012, o sea, estamos hablando de prácticamente 12 años atrás. 12 años atrás. Casi una década y media. Exacto. Eso empezó a caer. ¿Y qué pasó? En los últimos años y levantó un poco, de 3.000 a 3.500 a 4.000, que es lo que estamos ahora. Entonces, vos decís, claro, los que lo miran de un lado, estos que te dicen está mejor, te dicen, no, porque las exportaciones mineras se han superado año tras año. Claro, pero en realidad hemos retrocedido. Claro. Porque si llegamos a la mitad de lo que estábamos. Claro. Hasta ahí retrocedimos. Exacto, retrocedimos. O sea que si vos ves, por ejemplo, uno de los eslogans facilistas que se usan en la minería, ¿no? Compartimos la misma cordillera con Chile, tenemos los mismos recursos. Claro, y resulta que Chile sí fue multiplicando sus inversiones, sus exportaciones. Nos ganan por goleada. Exactamente, ahora está con el tema del litio, también va camino a ser el primer productor mundial. Tenés razón, es verdad que se ocupa ese eslogan, ahora lo estoy recordando, lo escuché varias veces. Claro, ese eslogan, entonces... Parece que dice compartimos la misma mujer, la misma amante, pero se quedó con el otro al final. Claro, entonces por eso digo que la minería, por supuesto que el recurso, la existencia del recurso es lo esencial. Ahora, después viene la política. La política. Si no hay política minera, vos con el recurso te lo quedás enterrado, ahí dormido en la cordillera. Totalmente. ¿Cómo está? Y tenemos otro tema, porque también con Fabio como invitado, que vino varias veces precisamente, no solamente a Visión Empresaria, sino al programa político, aunque hoy estemos haciendo, insisto, política, porque es el tema minero, y ya lo aclaramos por qué tan relacionado con la política y por el momento que se está viviendo. Hemos aclarado algún caso de corrupción que después se fue, de algún modo, se plasmó en la realidad, ¿no? ¿Te acordás, no? Fuimos uno de los primeros que hemos dado precisamente en este programa alguna vez en otra temporada, hablando de un caso de corrupción. Existen otros casos de corrupción vinculante entre todo lo que tenga que ver minería con el tema político. Hay algunos políticos también metidos, creando alguna empresa, que ahora la voy a hablar también, en Salta, por ejemplo. Uno es gobernador de una provincia en estos momentos. Así que creando alguna empresita por ahí, maniobras que no están del todo claras. Y después está, como su nombre lo indica, un verdadero monumento a la corrupción, gobierno tras gobierno, reitero, gobierno tras gobierno, que es justamente el yacimiento carbonífero Río Turbio, ¿no? Que se acaba otra vez de descubrir, no, lo están descubriendo este gobierno, todos lo sabíamos. ¿Cuánta gente está ahí por gremio, por sindicato laburando? Cobran más de 1 millón de pesos y van 2 horas por día a laburar. Y está en producción mínima. O sea, ¿qué es lo que hay que...? ¿No habría que privatizar eso? Bueno, mira, acá... En el proyecto de ley ómnibus, este proyecto de más de 600 artículos, bueno, que se cayó, yo en algunos puntos no estoy de acuerdo, creo que nadie está de acuerdo, la gente que habla sinceramente con todo, ¿no? Sí, digamos, sí. Pero hay algunos puntos
en los que yo sí estoy de acuerdo y otros con los que estoy muy de acuerdo. Es imposible con 640 puntos y cada punto tiene sus subpuntos, por inventar algo. Digo, estar de acuerdo en todo, es imposible. Creo que la ley ómnibus en este aspecto de las privatizaciones de empresas públicas lo encara con una lista, digamos, de empresas a privatizar, entre las cuales está Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, fabricaciones militares, otras empresas, digamos, que son totalmente deficitarias y que además, por ejemplo, en el caso de fabricaciones militares, tampoco se entiende para qué está, digamos, metido, digamos. Yo sé para entonces, qué está para que los muchachos y las muchachas de la cámpora tengan grandes sueldos. Yo he ido a sus escritorios y lo he comprobado. Está minado de gente de la cámpora, pero minado. Sí, además por una razón práctica, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un servicio geológico minero argentino, el CGMAR, que es el que realiza... ¿Que tuviste que ver en algún momento? Sí, que tuve que ver. ¿Cuándo tuviste? ¿En qué gestión? Yo estuve entre el 2016 y 2018. Gestión Macri. En 2018 me fui porque lamentablemente no se estaban cumpliendo los objetivos por los cuales me habían convocado. Ahora, bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el CGMAR, ¿no? El CGMAR es el organismo madre de la exploración minera argentina que ha prácticamente descubierto todos los grandes yacimientos. Entonces, la exploración hay que centralizarla en el CGMAR, no que haga exploración minera, fabricaciones militares, la CONEA y otros organismos del Estado, ¿no? Entonces, yo veo que lamentablemente en ese decreto, en las privatizaciones, se mezclaron empresas que, por ejemplo, son totalmente deficitarias, que generan un gasto sin avanzar, digamos, excesivo y sin avanzar, porque la producción de yacimientos carboníferos al país no le deja prácticamente nada, digamos, eso, o sea, genera gasto, pero por ejemplo se la mezcla con núcleo eléctrica, con YPF, y que ya no son los mismos casos. Que no son los mismos casos. Bueno, YPF fue sacado. Fue sacado. Entonces yo creo que ahí habría que haber desmenuzado, ¿no es cierto?, empresa por empresa. Un poco más. Y espero que ahora lo hagan, ¿no? Porque la oportunidad está, como se cayó finalmente este DNU, bueno, es la oportunidad. No, el DNU no se cayó la ley ómnibus. La ley ómnibus se cayó, perdón. Creo que es la oportunidad para poder hacer esto. Y como yo te comenté a vos en otra oportunidad, apenas cayó, que estuvimos conversando, haciendo un análisis de esta ley ómnibus, antes de eso, sí me parece muy bueno, dentro de esta ley ómnibus, el capítulo que está referido a lo que se llama régimen de incentivo para las grandes inversiones. Ah, bien. ¿Por qué? ¿En qué consiste concretamente, para el que no sepa? Esto es un régimen, digamos, promocional, ¿no?, que hace el Estado para determinadas actividades. Las actividades son 7, entre ellas está gas y petróleo y está la minería. Entonces, para ingresar en este régimen, una vez aprobado esto, el Ministerio de Economía va a seleccionar, hay que hacer una presentación de proyectos, cuáles de estos proyectos requieren la aprobación, y eso tiene determinados incentivos que yo creo que son importantes, como por ejemplo, reducen el impuesto a las ganancias del 35%. Incentivo impositivo, digamos. Impositivo, cambiarios y aduaneros. Bueno, muy importante. Por eso, reducen, en síntesis más o menos reduce al 25% el impuesto a las ganancias. Sí, es mucho. Exactamente, mantiene las retenciones a las exportaciones, que dentro de otro capítulo la ley ómnibus lo generalizaba en un 15% para todas las actividades. En este caso lo deja para el petróleo en el 8%, y para la minería, por ejemplo, en el caso del litio, plata, cobre, oro con contenido de menos del 2% en el 4.5% hasta el 8%. Entonces eso se mantiene, digamos, con lo cual estos sectores han recibido, digamos, de alguna manera ese beneficio en la ley ómnibus, ¿no es cierto? No creo que el sector minero haya hecho mucho por esto, digamos, pero igual, digamos, recibió. Creo que la gran parte de este trabajo lo hizo la Cámara de Industrias Petroleras para poder conseguir eso. Pero después tiene un beneficio también, que es por 30 años
que es inamovible, digamos, el régimen al que se acceda, ¿no es cierto? Entonces, si después suben los impuestos, cambian las alícuotas, eso se mantiene. Y en el tema cambiario, que ha sido el gran problema, digamos, de estos últimos 4 años, referido al tema de el giro de las utilidades al exterior, el reparto de los dividendos, digamos, que fue el gran tema, digamos, de las inversiones extranjeras. Este proyecto que hace en el primer año de inversiones posibilita que el 20%, en el segundo año el 40% y a partir del tercer año el 100% de estas utilidades sean de disponibilidad para la empresa y a su vez... ¿Pasó alguna vez algo así? O sea, cuando no existía este problema cambiario, sí, o sea, había libertad para girar esos dividendos, pero obviamente... Pero desde que existe, no. No, esto desde el último mandato de Cristina, pasando después por Macri y acentuado todavía en este último gobierno, digamos, filo-cristinista, digamos, que hubo en los... Cuarto gobierno kirchnerista, tercero de Cristina. Yo lo llamo filo-kirchnerista, digamos, porque algunos dicen era el albertismo, pero no para mí hay una confusión en eso. No existió. Bueno, entonces ahí se acentuó. Titeretismo era. La verdad que ese es un gran beneficio, pero sobre todo para el sector minero, yo te voy a decir algo que no se lo escuché decir a ningún representante del sector minero, bueno, pero para mí es el meollo de este régimen, y que le importa la minería. O sea, el sector perdió de manera clara con esta no salida de la ley ómnibus, entonces, para interpretar lo que decís. Mira, era una herramienta muy importante. La minería ya tiene una ley, la 2496, de inversiones mineras, donde tiene algunos de estos beneficios. Pero ¿qué pasa con esto? Precisamente la minería está catalogada entre esa mala comunicación y la percepción que tiene la gente de esto, es que este es un beneficio excesivo que tiene exclusivamente el sector minero por su lobby. Entonces ahora, un artículo de este régimen dice que los regímenes promocionales anteriores a esto, de alguna manera terminan siendo absorbidos por este régimen general. Entonces, a la minería obviamente que le conviene salir de su claustro, digamos, de propio beneficio e integrarse en un beneficio general. Desde el punto de vista... Para no quedar como privilegio. Como privilegio, desde el punto de vista comunicacional, sería tremendo. Un golazo. Imagínate a vos que siempre te ha interesado la comunicación minera. Imagínate vos sentado aquí y decir, no, la minería no tiene más ningún régimen propio. No tiene más ningún privilegio. No tiene o lo que usted interpretaba como privilegio. Exactamente, está ahí. Y a su vez, lo único que después tendría que cambiar, que es algo que vos sabés que yo también lo vengo proponiendo desde hace bastantes años, y podría asimilarlo a lo que esta ley habla, por ejemplo, con los hidrocarburos, es ese famoso 3% de regalías. Fíjate vos qué importante lo que dice esta ley con los hidrocarburos. Actualmente los hidrocarburos pagan un 15% de regalías, ¿no? Pero la ley establece un más o menos 50%, o sea, establece unas regalías móviles en función del precio internacional del petróleo. Claro, perfecto. Entonces, eso está muy bueno, porque significa que si el precio es más alto, internacional, considerando los vaivenes que tiene el precio del crudo, bueno, vos pagas más regalías. Si tiene el precio baja, pagas menos. Claro. El sector minero siempre se negó sistemáticamente a discutir esta ley de inversiones mineras, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Para seguir con este 3% que obviamente es un monto exiguo, pero es un monto exiguo y que a su vez estamos con una minería chica. Claro. Entonces yo pregunto, en cualquier sector de la economía, ¿qué te conviene a vos? ¿Producir más, vender más, aún pagando más? ¿O te conviene seguir con esta minería, digamos, sectorizada en algunos casos y pagando menos? Claro. Entonces, va de suyo, ¿no? Es obvio. Por eso yo digo que, digamos, cuando yo vi que se había caído esta ley ómnibus, lo primero que pensé, obviamente, porque es lo que a mí más me interesa, porque es mi especialidad, digamos, fue decir, bueno,
qué lástima Se perdió una oportunidad. Este tema del RIGI, ¿no es cierto? Que espero que se retome en algún momento, porque la verdad, la comisión bicameral no había hecho modificaciones a esto, como hizo modificaciones con el tema YPF, por ejemplo, pero con esto no. Es decir, que esto se iba a aprobar. Se iba a aprobar sí o sí. Bueno, para eso va a haber que esperar ya el tiempo ordinario del Congreso y ver si se presenta o de cómo se presenta. A lo mejor ahora se presenta en tramos, que a lo mejor es lo que habría que haber hecho. Presentado en tramos y no 640 artículos de golpe. Sabiendo que hay mucha gente que es muy kiosquera en la Argentina, muy kiosquera, se llame coalición cívica, se llame peronismo, se llame kirchnerismo, se llame la cámpora, radicalismo, parte del radicalismo muy kiosquera en la Argentina, y que cuando le tocas eso, cajas negras, fondos fiduciarios y en lo demás kiosco, y ahí te das cuenta que por qué está la Argentina como está y por qué muchos políticos están con mucha guita. Entonces, y la justicia, como siempre, mirando para otro lado. Si hubiese verdadera justicia en la Argentina, un montón de gente que tendría que estar en cana hace años estaría. Pero no, acá afanás y sos un señor o una dama. Así funciona la Argentina. ¿Qué es lo que hay que cambiar en la Argentina? No es si Milei, no Milei, si Cristina, no Cristina, si Macri, no Macri, si me gusta, si Boca, si River, si Chacarita. Un problema moral. Un loco, capaz que un loco podía hacer este cambio, un tipo que parece normal pero que tiene otro tipo de locura. La perversidad, por ejemplo, la mentira, la hipocresía son locuras. Cuando llega a un nivel de daño impresionante, es otro tipo de locura, y se cree en su propia locura. Por ejemplo, afanan tanto que creen que van a vivir para siempre. Por ejemplo. Entonces, lo que digo es, dentro de todas estas situaciones y de cosas que me parecieron desprolijas dentro del gobierno en estos 2 primeros meses, está esto de que muchas veces un puesto le iba a ocupar a una persona, después, no, esa no, viene otra, al final viene alguien de más, alguien de la cámpora, alguien del peronismo, o sea, todo entremezclado. Y ahí era juntar la Biblia con el calefón, como dice el tango. Y dentro de eso me sorprendió que en materia minera, Fabio, haya quedado Rollón. ¿Pero por qué me sorprendió? A ver, experiencia tiene, estaba ocupando el puesto, pero pertenece al riñón de un gobernador, Gustavo Sáenz, de la provincia de Salta, que está sospechado de muchas cosas. Yo diría que es un camaleón de la política como hay otro, ¿no? Cambia de color según la ocasión porque estuvo con todo el mundo. Si hay kiosco, abraza. Cuando el kiosco se termina, se desapega. Entonces, como es del riñón de ella, me llamó la atención que quede. Por ahí interpreté, bueno, no tienen a quién poner, la dejan por el momento. Pero ocurrió lo de la ley ómnibus, se sabe cómo votó la gente, parte de la gente, porque hay otros diputados que votaron muy bien, Carlos Zapata, Emilia Orozco, por ejemplo, pero hay gente que, responde políticamente a Gustavo Sáenz, insisto, el gobernador de la provincia de Salta. Entonces dijeron, bueno, como este muchacho se portó mal porque dio esta orden de que no se vote esto justo cuando llegó el tema fiduciario, qué casualidad. ¿Por qué no querrá Gustavo Sáenz que se toque lo fiduciario relacionado con todo el dinero que recibió, que son millones de dólares, en la provincia de Salta? ¿Qué se hizo con esa guita? ¿Dónde fue a parar? No lo veo que lo tengan los salteños. ¿Hay alguna empresa minera creada por ahí con algunos otros políticos? Que algunos son de Juntos por el Cambio, ojo. Alguno anduvo en distintos partidos, dejó la empresa al hermano. Parte de esta información está en el boletín oficial. Parte no, por supuesto, tiene que ver con la fuente que uno maneja. Guarda que uno es gobernador hoy de una provincia, Hoy es gobernador de una provincia. Entonces digo, ¿cómo son los manejos? ¿Por qué justo ahí paró la pelota? Y justo viene obviamente, como represalia política de todo lo que esto es un juego de ajedrez, Rollón afuera. Entonces digo, cuando ves todo esto, 2 preguntas, Javier, y ya ahora sí, ya estamos pasando al final, tenemos 2 minutos. ¿Te sorprendió que haya quedado y te sorprendió que la hayan sacado? Me sorprendió primeramente que haya quedado, porque el caso de Rollón venía de la Secretaría de Energía. Ella fue secretaria de Energía con Sergio Massa, ¿no es cierto? O sea, identificada con el masismo, llega a la Secretaría por un acuerdo con su gobernador, porque ella era funcionaria en Salta. Después, lo que yo me entero, que supimos todos, era que pasa a la Secretaría de Minería
con el gobierno de Milei por un acuerdo supuesto, ¿no?, que hubo de Milei con el gobernador de Salta. Entonces, en primer lugar, eso, por supuesto, no me pareció lógico, porque acá estamos hablando de que la minería necesita política, no necesita acuerdos con gobernadores. Este esquema es el que se vino empleando desde la última parte del gobierno de Macri. No podemos salir de ahí, digamos. Exactamente. Continuó después con Alberto, que primero con un acuerdo con UNIAC nombró a Alberto Hensel en la Secretaría de Minería. Después, cuando se fue Hensel, la sortija se la pasaron a Catamarca, donde vino Fernanda Ávila, digamos, 4 años perdidos en la Secretaría de Minería, y ahora, bueno, le toca Salta. Entonces me sorprendió que Milei, que precisamente pregonaba esto de las castas, los gobernadores, etcétera, termina en un acuerdo de esta manera, ¿no? Después, ahora, lo que vi en esta primer parte, digamos, estos 30 días que estuvo Rollón, la verdad que hoy lo que tengo que decir es que menos mal que no está más. Porque, digamos, lo que yo vi, fíjate, te digo rápidamente, el CGMAR, hablamos de que era el organismo madre, nombra un geólogo, presidente del CGMAR, un geólogo con gran experiencia, salteño, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la política. Un experto realmente en minería, o sea, excelentemente nombrado. Ahora, en el CGMAR, tradicionalmente vos tenés el presidente y el secretario ejecutivo son geólogos, forman el mismo equipo. Ahora, ¿qué hicieron con el geólogo, o qué hizo Rollón? Le colocó como secretaria ejecutiva una persona que proviene del kirchnerismo, que trabajó en ENARSA, después estuvo en el kirchnerismo con los distintos secretarios de energía. Massa la desplazó de acá. Esta persona, al ser desplazada con Massa, aterriza con un cargo en el CGMAR, que también, al estar ahí en este cargo, bien, obviamente Rollón, que la conocía no sé de dónde, la termina nombrando secretaria ejecutiva. Entonces, ese tipo de cosas, vos ves que estamos buscando nuevamente en la Secretaría de Minería gente que va para llevar a sus amigos personales, para atender sus propios negocios, para fijarse, digamos, en qué va a hacer con su provincia, y la minería nacional no necesita eso. Acá necesitamos, y después la escuché a Rollón, cuando quedó desplazada, dice, yo fui, cuando le preguntan, ¿cómo de Massa pasaste a Milei? Y dice, no, pasé porque la política minera en ambos es la misma. ¿Pero cómo es la misma? No es la misma. O sea, primero porque no entiende nada. No, es que la política minera es algo que tiene que ver con el contexto del resto de las políticas nacionales. Y ya sabemos que no era lo mismo Massa que Milei. Entonces, es obviamente ir por el cargo. Totalmente. Y hay gente que llega, porque, bueno, las une otras cuestiones. Eso también hay que decirlo. No digo que sea el caso de esta chica, pero hay gente por supuesto. Hay gente que yo llega hablo por puramente de un tema técnico, digamos, técnico-político, ¿no es cierto? Pero en la política también se da, como pasa en el mundo artístico, en el mundo periodístico, hay gente que llega por otras cuestiones. Así que también pasa. Llegamos al final, Fabio, gracias por haber estado, estamos pasaditos. Gracias, Tere Mármol, como siempre, en la operación técnica, y como siempre digo, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chao, hasta el próximo lunes.